Damos gracias a Dios que nos estés acompañando en esta mañana y vamos a poner en tus manos este tiempo. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque hemos recibido tus bendiciones todos los días, Señor. Y en este día queremos recibir la bendición de tu palabra. Te rogamos, Padre eterno, que apartes de cada uno de los que estamos presentes, que perdonen nuestros pecados, nos limpies de toda maldad, Señor. Limpia nuestros corazones y pon atento nuestros oídos y nuestros corazones a recibir tu palabra. Te rogamos, Padre eterno, que tú nos des entendimiento de los pasajes que vamos a analizar, para que tu palabra quede sembrada y produzca frutos, los cuales serán producto de la finalidad para la cual has enviado tu palabra. Te rogamos y ponemos en tus manos este precioso tiempo para que tú lo guíes y sea tu voz la que sea escuchada. Te damos gracias, Dios eterno, en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, desde hace 3 semanas comenzamos a ver el tema acerca de la doctrina de la elección o predestinación para salvación. Y hoy vamos a ver otro aspecto del tema que hemos estado analizando desde hace 3 semanas. Entre los argumentos que dan quienes profesan la doctrina de la elección o predestinación para salvación, pretenden convencer a los creyentes señalando lo siguiente: que hay muchos pasajes en la Biblia que lo dicen, pero como no lo podemos entender y Dios es soberano, es decir, que puede hacer lo que le plazca porque esa es su voluntad, y que por ello debemos simplemente aceptarlo y creerlo, porque además nadie merece ni tiene derecho a tener la salvación. Dice además uno de ellos, por cierto muy famoso, que para el efecto vamos a nombrarlo Juan. Dice entonces Juan: ¿cómo podría Dios ser llamado jamás injusto por salvar a algunos? Porque no hay nadie que merezca ser salvo. La salvación nunca ha sido cuestión de justicia. Sin embargo, eso es lo que la gente dice. Esto no es justo, pero usted no quiere lo que es justo, ¿o sí? Y en esto último, nosotros estamos conscientes y de acuerdo porque, como todos hemos transgredido los mandamientos de Dios, todos somos culpables. Y por eso nadie merece ni tiene derecho a tener la salvación. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no obstante, enseguida dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero eso de creer la doctrina torcida de la elección o predestinación para salvación que promulgan ellos, por muy famoso que sea quien lo está enseñando, no lo aceptamos ni lo creemos, pues obviamente la palabra de Dios no dice eso. Y veremos con fundamento bíblico lo que estoy afirmando y utilizando para ello algunos de los pasajes de los mismos versículos que este predicador cita, ya que Dios no procede como ellos dicen, es decir, el determinar predestinados o elegidos para darles salvación, porque la Biblia muestra un mensaje que Dios ha dado a la humanidad totalmente opuesto a lo que enseñan esos predicadores famosos con su teología reformada. Y esto de que debemos simplemente creer esa doctrina, aunque no la podemos entender, lo argumenta dicho predicador, que en este caso hemos llamado Juan, de la siguiente manera, y cito: la noción prevaleciente de estos escépticos y críticos de esta doctrina, la doctrina de la elección, es que de alguna manera la elección es injusta, no es equitativa. Pero en primer lugar tenemos que explicar claramente que Dios no es medido por nuestro entendimiento de lo que es justo. Tenemos que ser los primeros en admitir que nuestro entendimiento de virtualmente todo de alguna manera es torcido y afectado por nuestra propia pecaminosidad. Recordemos nosotros que la semana pasada ya tocamos el aspecto de su llamada doctrina de la incapacidad total del hombre, y ahí aclaramos ese asunto. Pero Juan cita el siguiente versículo para tratar de sustentar lo que está diciendo. El Salmo 50, versículo 21 en su parte B. ¿Y tú pensaste que yo era como tú? Ciertamente no es así.
Pero analizando el Salmo donde está este versículo, veremos la distorsión que hace al sacarlo de su contexto. Y para que sea sencillo de entender, lo voy a hacer utilizando varias versiones de la Biblia. Entonces, comenzamos en este Salmo 50, a partir del versículo 1. Dice la palabra: El Señor, Dios de dioses, ha hablado. Él ha llamado de oriente a occidente a todos los habitantes de la tierra. Dice el versículo 3: Nuestro Dios viene y no lo hace en silencio. Hay un fuego destructor delante de él y a su alrededor se escucha una fuerte tormenta. Dios le pide al cielo y a la tierra que sean testigos cuando venga a juzgar a su gente. Y dice el versículo 6: Y el cielo declara que Dios es juez justo. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar, Israel. Voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. Dice el versículo 14: Sea la gratitud tu ofrenda a Dios. Cumple al Altísimo tus promesas. Y clama a mí cuando en el día de la aflicción yo te libraré y tú me glorificarás. Pero Dios le dice al perverso: ¿Con qué derecho citas mis enseñanzas y hablas de mi pacto? Si te molesta cuando te corrijo y no prestas atención a mis palabras, haces amistad con ladrones y te juntas con los que cometen adulterio para hablar mal, para inventar mentiras, y se te sueltan la lengua y los labios. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Cuando haces tales cosas, ¿debería yo quedarme callado? ¿Pensarías tú que soy como tú? Y yo te reprenderé y te acusaré delante de tu cara. Dice el versículo 22: Entiéndalo bien, ustedes que se olvidan de Dios, no sea que los haga pedazos y no haya quien los salve. El que hace una ofrenda de agradecimiento me honra, pero al que vive según mis enseñanzas, le daré la salvación. Bien, en este Salmo 50, como vimos, no se está cuestionando la justicia de Dios, porque es Dios mismo quien está hablando para hacer ver que aplicará por la maldad de su pueblo su justo juicio. Y recordamos que dice el Salmo 50 en el versículo 6, y leo la versión de Dios habla hoy: y el cielo declara que Dios es juez justo. Entonces, recordando que su pueblo se ha molestado y ha aborrecido cuando Dios ha querido corregirlos y han hecho caso omiso a sus palabras, pues no les han prestado atención debida, ya que cuando han prometido obedecerlo, no han cumplido sus promesas, y es tal su maldad que aún han hablado maldad contra sus hermanos, y pretendiendo ser portadores de su palabra, no han sido agradecidos con él, ni le han honrado con alabanzas, ni han seguido sus enseñanzas, abusando de la paciencia de Dios, por lo cual él pone delante del hombre que quienes hacen alabanzas para honrarle y siguen sus enseñanzas, Dios les mostrará el camino de salvación. Esto es, a todos los que quieran hacerlo, ya que cuando termina así el Salmo no se está refiriendo de ninguna manera a la salvación de elegidos o predestinados, como algunos famosos creen. Ahora, cuando cita solo una parte del Salmo 50, 21b, y tú pensaste que yo era como tú, ciertamente no es así, según Juan. Y a continuación cito la versión Kadosh del Salmo 50 en el versículo 21, y lo voy a leer completo este versículo, el cual dice: Cuando haces tales cosas, ¿debería yo quedarme callado? ¿Pensarías tú que yo soy como tú? Y yo te reprenderé y te acusaré delante de tu cara. En este versículo es que Dios está haciendo ver que por la paciencia que ha tenido hacia la gente, no deberían creer que por eso es igual a ellos, y de ninguna manera está diciendo que Dios no es justo. Entonces, Él le está aclarando a quienes no le han obedecido que cuando Él está deteniendo su juicio contra estas personas que cometen maldad, quizá ellos están pensando que Dios consiente
en esa maldad y por eso no ha aplicado su justicia. Y por eso les está diciendo, ¿pensarías tú que soy como tú? Y entonces vuelvo a repetir, no es que se esté diciendo que Dios no sea justo. Y no es difícil de entender esto. Entonces, ¿a qué viene el argumento de Juan cuando dice que Dios no es medido por nuestro entendimiento de lo que es justo? Y para el efecto, cita otro pasaje, el cual se encuentra en Isaías 55 y son los versículos 8 y 9 que leo. Porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara Jehová. Porque como son los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y sigue diciendo Juan, y ahí está la clave. Dios tiene caminos y pensamientos que para nosotros son incomprensibles, inescrutables, imposibles de resolver. No obstante, como lo he venido demostrando no con mis argumentos, sino a través de la propia Biblia, palabra de Dios, sin sacar de su contexto los versículos que él cita. Igualmente, para que sea sencillo de entender, lo voy a leer utilizando varias versiones de la Biblia. Entonces, Isaías 55, a partir del versículo 1. Dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Ese mismo versículo 3 en la versión Dios habla hoy. Venid a mí y prestad atención, escuchadme y viviréis. Yo haré con vosotros un pacto eterno, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Tú convocarás a naciones que no conoces, y pueblos que no te conocen correrán hacia ti para refugio. Por amor a Yahweh, tu Elohim, el Hakadosh de Israel, quien te ha glorificado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dice ese mismo versículo 7 en la versión Kadosh, que el impío abandone sus caminos y el transgresor abandone sus consejos y vuélvanse a Yahweh, y encontrarán misericordia, porque él perdonará abundantemente tus pecados. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla y al sembrador y pan al que come. Así es mi palabra que sale de mi boca. No regresará para mí incumplida, sino que cumplirá lo que yo he resuelto y cumplirá aquello para lo que la envié. Los evangélicos no estamos cuestionando la justicia de Dios, porque no nos queda duda alguna de que Él es perfectamente justo y a nadie juzga sin motivo para ello, como lo muestra el pasaje que acabamos de leer. Ahora, de ninguna manera pueden decir que no entendemos su justicia, porque según Juan, nuestro entendimiento de virtualmente todo de alguna manera es torcido y afectado por nuestra propia pecaminosidad.
¿Acaso el delincuente más malvado no le queda claro que si lo detienen las autoridades tendrá que pasar tiempo encarcelado? ¿No es eso un entendimiento de lo que es justicia? Pero también Juan cita otros textos sacándolos también de su contexto. Y en este caso cita Romanos capítulo 11 versículos 33 al 36. Y lee: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y añade Juan diciendo: ¿quién podrá pensar como Dios piensa? Pero como en el caso anterior, vamos a analizar brevemente el pasaje de Romanos que citó él. Y al igual que en los otros dos casos anteriores, lo voy a hacer utilizando varias versiones de la Biblia para hacer un poco más fluido el entendimiento del pasaje. Dice Romanos 11 a partir del versículo 1: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, está diciendo el apóstol Pablo. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y recordamos que Baal era un dios pagano. Dice el versículo 5: Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 7: Esto es lo que pasó. El pueblo de Israel no consiguió lo que buscaba, solo lo logró la gente que Dios eligió y otros se volvieron tercos. Dice la Reina Valera 60 en ese versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Si regresamos un poquito a lo que dice el versículo 2, y lo vuelvo a leer: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y nos detenemos en esta parte. Pareciera que está haciendo la introducción para hacernos ver que Dios había elegido al pueblo de Israel. Pero aquí en esa parte del versículo se está haciendo referencia a la presciencia que tiene Dios acerca de todo. Es decir, que Él conoce todo, aún las cosas futuras. Y de acuerdo a ese conocimiento previo que Él ha tenido, Él procede. No es que Él haya determinado que fueran así las cosas, sino que Él tuvo ese conocimiento de lo que iba a hacer y de lo que iban a decidir cada uno de los pueblos, cada una de las personas. Ahora vemos en estos versículos que hemos acabado de leer que el apóstol Pablo está explicando a aquellos que tienen una mala percepción de que Dios ha desechado a su pueblo Israel, y entonces Él les da los argumentos necesarios para que no piensen algo que no es así. Y al respecto está diciendo, por ejemplo, en el versículo 2, y les pregunta: ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Y viene aquí la queja de Elías hacia Dios, diciéndole que el pueblo ha matado a los profetas que Dios ha enviado,
y que además sus altares los han derribado y que solamente él queda. Y la angustia de él es que probablemente al él perder la vida, el pueblo de Israel se pierda. Pero en el versículo 4 Dios le está contestando que eso no está tomando por sorpresa a Dios, porque él tiene 7,000 hombres que forman o constituyen un remanente que siempre Dios tiene acerca de su pueblo. Y al respecto pudiera pensar a alguien que ese es uno de los argumentos para sostener que Dios está eligiendo a esa parte de hombres para que les sean fieles y le sigan. Pero esto no es así. Y vamos a ver al respecto qué es lo que dice el versículo 5. Dice la palabra: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y cuando está diciendo esta parte escogido, pudiera parecer también que se trata de gente a la cual Dios ha elegido para que constituyan ese remanente, pero no por la forma en que termina el versículo. Está diciendo escogido por gracia. Y obviamente Juan argumentaría aquí, ahí está, o sea, no es por obra, sino que fue la gracia de Dios que escogió a ese remanente. Pero esto no es así, porque si recordamos, como nos dicen otros pasajes, que es por gracia, pero mediante la fe en Cristo Jesús, para que se pueda obtener la gracia. Y recordamos que ese aspecto ya lo vimos cuando empezamos a hablar acerca de este tema, hace 3 semanas. Entonces, es una elección que esas personas hicieron para que les fuera aplicada la gracia de Dios, y en ese sentido son escogidos, son seleccionados o son elegidos por la gracia, porque no está diciendo que ese remanente es escogido por determinación o por decisión de Dios. No está diciendo que Él de su propia voluntad los escogió o los eligió o los predestinó. Entonces, si entendemos que es por gracia, es que ellos tuvieron que creer. Ahora yo le preguntaría a Juan si recuerda de qué manera Dios justificó a nuestro padre Abraham. Dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y eso se lo tomó en cuenta Dios para justificarlo. Entonces, la condición sine qua non por la cual Dios justificó a Abraham fue su fe, fue su creencia, su confianza de Abraham en Dios. Y eso, de alguna manera, también es considerado que fue por gracia y no por obras, porque fue la fe que tuvo Abraham para que Dios lo considerara así. Y en el mensaje de la semana anterior a se habló al respecto de que nosotros también somos justificados por tener una fe semejante a la que tuvo que tener Abraham. O dicho de otra manera, nosotros tuvimos que tener una fe semejante a la que tuvo Abraham, es decir, el haberle creído a Dios para que Dios nos justificara. ¿Y en qué tuvimos que creer? En el sacrificio redentor de nuestro Salvador Jesucristo. Y al creer de esa manera y al habernos arrepentido de nuestros pecados, Dios nos aplicó por su gracia, su misericordia, para el perdón de nuestros pecados. Continuamos entonces leyendo. Dice el versículo 7. Esto es lo que pasó. El pueblo de Israel no consiguió lo que buscaba, solo lo logró la gente que Dios eligió y los otros se volvieron tercos. Nuevamente aquí, aunque aparece la palabra o la frase de que Dios eligió, a la gente que Dios eligió, pareciera que está sustentando esa doctrina, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque está haciendo una diferencia entre ellos, dice, y los otros que se volvieron tercos. No dice que Dios no los eligió, no dice que Dios
los hizo tercos o que Dios los endureció, como dice la versión Reina Valera, y leo el versículo. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, es algo similar a lo que pasa con el faraón de Egipto. Algunos interpretan que Dios endureció el corazón de Faraón para aplicar sus juicios, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque era la manera en que estaba reaccionando el faraón y no que Dios estuviera por decisión propia, divina, endureciéndole el corazón. Y aquí en este caso no es que Dios los estuviera volviendo tercos o les estuviera endureciendo el corazón, simplemente los demás no quisieron creer y por eso su corazón se les endureció. Entonces, así como habíamos visto en el versículo 5, ahora en este versículo 7, cuando está diciendo solo lo logró la gente que Dios eligió, se está refiriendo a los que determinaron seguir y creer en Dios. Y por eso Él, por gracia, los eligió, porque ellos hicieron esa decisión, no porque Dios haya determinado elegir a unos y a otros no. Dice el versículo 9, también dice David, sus banquetes se les vuelvan trampas y redes para que tropiecen y sean castigados. ¿Y por qué tendrían que ser castigados? Pues obviamente por sus malas acciones y por no haber mantenido fidelidad a Dios. Entonces, ese endurecimiento y ese castigo del cual está hablando David aquí es una retribución a las decisiones de ellos, a las malas decisiones de ellos, por no haber elegido tener la gracia divina. Ahora, dice el versículo 11, y leo primeramente la versión Reina Valera. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación para los gentiles, para provocarles a celos. Y dice la versión Dios habla hoy en ese mismo versículo 11. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron para no levantarse? De ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los demás han podido alcanzar la salvación y provocar así los celos de los israelitas. Versículo 17. Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces, ahora eres parte de la misma raíz y compartes la misma vida del olivo. No te sientas más importante que las ramas cortadas. Si te crees más importante, recuerda que no eres tú quien da la vida a la raíz, sino la raíz la que te da vida a ti. Tal vez ahora digas, pero las ramas fueron cortadas para injertarme a mí. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y aquí este versículo nos está confirmando que la fe era el requisito para que ellos, los elegidos, entre comillas, tuvieran la gracia de Dios. O fueran escogidos o fueran elegidos en ese sentido, pero tuvieron que tener fe. Y no fue una decisión unilateral de parte de Dios el haberlos seleccionado o el haberlos elegido. Tuvieron que haber tenido fe. Y vuelvo a leer desde el principio el versículo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe, mientras que tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Y aquí nuevamente al referirse a los que hemos creído, a los que pertenecemos a la iglesia, a los que estamos en este periodo de la gracia, es el mismo requisito, la fe. Entonces, termina diciendo el versículo,
Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Y dice el versículo 21, porque si Dios no permitió que las ramas naturales siguieran en el árbol, tampoco a ti te dejará seguir si te falta fe. Por otro lado, si ellos dejan su falta de fe en Dios, entonces podrán otra vez estar en el árbol. Dios los puede poner otra vez donde estaban. Versículo 25. Hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sabelotodos. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número de los que no son judíos que lleguen a Cristo. Y así será que de esta manera todo Israel será salvo. Como dice el Tanaj de Sión, vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. La versión Reina Valera dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y yo haré este pacto con ellos cuando les perdone todos los pecados. Entonces, ¿en qué momento Dios les va a perdonar sus pecados al pueblo de Israel? Cuando ellos vuelvan a tener fe. En ese momento Dios va a tener misericordia de ellos y les va a perdonar sus pecados. Y no por selección, no por predestinación, no por decisión unilateral de parte de Dios. Dice entonces el versículo 29, pues lo que Dios da, no lo quita, ni revoca su llamamiento. De hecho, en otro tiempo vosotros fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, habéis sido objeto de su misericordia. Dice el versículo 31. Leo primero la versión Reina Valera 1875 y enseguida la versión Kadosh. Así también estos ahora no han creído para que en vuestra misericordia ellos también alcancen misericordia. Así también Israel ahora ha sido desobediente para que ustedes, mostrando la misericordia que Él ha mostrado a ustedes, ellos también reciban la misericordia de Yahweh. Pues Yahweh ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Dice la versión Reina Valera en ese versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La desobediencia, como dice Romanos en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos hace ver que todos merecemos el castigo eterno. Pero en el momento en que nos acercamos a Dios y le creemos en lo que constituye la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo, en ese momento Dios tiene misericordia y nuestros pecados son perdonados. Dice el versículo 33, sí, qué grande es la riqueza de Dios y qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Y a eso se refiere exactamente lo que dice el versículo que habíamos leído, cuando Dios nos está diciendo que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos igualmente son más altos que los nuestros, o que sus pensamientos y sus caminos no son como los de nosotros. Dice ese versículo 33 en la versión Reina Valera, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es el versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie le ha prestado nada a Dios como para que Dios esté obligado a pagarle. De acuerdo a una interpretación de este versículo, Dios nos estaría recordando que Él no está obligado a salvar a nadie, pero sin embargo ha dispuesto su misericordia para que toda la humanidad, tengamos oportunidad de tener la salvación.
Ahora, ¿por qué no toda la humanidad va a ser salva? Porque la mayoría, los muchos, eligen no creerle a Dios, eligen no seguir a Dios, eligen no confiar en Cristo para su salvación. Deciden vivir de acuerdo a sus creencias, deciden vivir de acuerdo a lo que les agrada y entonces no toman en cuenta a Dios, y eso es parte también de lo que hablamos en el tema de la semana anterior. Bien, como acabamos de leer en este pasaje, el apóstol Pablo está explicando entonces a creyentes que vivían en Roma cómo Dios mantiene siempre un remanente del pueblo judío, como prueba de la fidelidad de Dios a ellos por la promesa que dio Él a los patriarcas de Israel, comenzando desde Abraham. Y como el pueblo de Israel, al rebelarse en incredulidad, pues entonces Dios permitió que la salvación también llegara a nosotros, quienes no debemos jactarnos de ello sobre el pueblo de Israel. Porque así como fuimos injertados en el olivo, como dice la palabra en este pasaje, como parte del pueblo de Dios, Él es poderoso también para volverlos a levantar e injertarlos nuevamente en el olivo. Y Pablo termina diciendo que solo Dios ha podido hacer esto, pues nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace, pero su voluntad es cumplida siempre, y por esta razón dice Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Entonces, ¿por qué dice Juan que a los evangélicos no nos queda claro la justicia de Dios? Pues si quienes proclaman la predestinación o elección para salvación dicen que nuestro entendimiento es torcido y afectado por nuestra propia pecaminosidad, ¿cómo entonces? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 lo siguiente? Leo la versión Reina Valera ese versículo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la versión Reina Valera 1865, el mismo versículo, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. Entonces, podemos entender la voluntad y las decisiones de Dios. Probablemente en medio de las circunstancias no tengamos muy claro esto, pero pasadas las circunstancias sí podemos evaluar y podemos tener ese entendimiento, porque este versículo nos está diciendo que tenemos entendida la mente de Cristo, es decir, podemos entender cómo piensa Dios. Vamos al igual que los casos anteriores, vamos a leer en varias ocasiones algunos versículos de este capítulo 2 para poder entender un poquito esto. Comenzamos a leer a partir del versículo 4. Yo no anuncié el mensaje con palabras de sabiduría que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu, y aquí Espíritu está con E mayúscula, lo que significa que se trata del Espíritu Santo. Vuelvo a leer. Yo no anuncié el mensaje con palabras de sabiduría que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu que con poder demostró que lo que dije es verdad. Para que su fe, la fe de los que le están escuchando a Pablo, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Y dice el versículo 9, más bien, como dice la Escritura, anunciamos lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre llegó. Lo que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él?
Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Y así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyase? Mas nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. Entonces, como acabamos de ver, aún en los pasajes que toma Juan para dar una interpretación que no es lo que da a entender la palabra de Dios, aún en esos pasajes Dios muestra que su misericordia y su gracia no se limita a unos cuantos elegidos o predestinados para salvación. He ahí la bondad de Dios y su justicia se cumple, como lo vemos en los siguientes versículos de Romanos capítulo 3. Y continuamos de la misma manera, leyéndolo en varias versiones para hacer un poquito más fluido el entendimiento del pasaje. Vamos a comenzar a partir del versículo 10. Dice la Reina Valera, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Así dicen las Escrituras, no hay quien no haya pecado, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay nadie que de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué es lo que nos dice este versículo 21? Primeramente que a través de la ley nosotros conocimos en qué momento estábamos cometiendo una transgresión a los mandamientos de Dios. Y había puesto yo un ejemplo. ¿Qué pasaría si no existiera el reglamento de tránsito? En el momento en que una persona se pasara un alto, la autoridad no podría detener a esa persona, porque no habría una disposición por escrito que dijera que el pasarse un alto es haber cometido una infracción. Entonces, al no existir esa norma, obviamente la infracción no podría ser levantada. Pero en el momento en que existe un reglamento de tránsito, se conoce que el pasarse un alto es una infracción y por lo tanto merece una sanción. Entonces, cuando Dios da la ley al pueblo judío, ellos se enteran que hay cosas que no deben hacer porque son indebidas o porque son malas delante de Dios, y entonces de esa manera ellos saben que al transgredir esos mandamientos son merecedores de una sanción. Pero también se revela la justicia de Dios a través de los profetas, porque decía el Señor Jesucristo en los evangelios que los profetas habían hablado de Él. Entonces, por una parte, Dios estaba mostrando no solamente al pueblo judío, sino a la humanidad, que estábamos transgrediendo o que hemos estado transgrediendo sus mandamientos, sus leyes. Pero también a través de lo que dicen los profetas, Dios nos estaba mostrando la solución a esas transgresiones y a la cual podríamos tener acceso por su misericordia. Entonces vemos, por ejemplo, lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 21. Mas ahora sin la ley, o sea, sin tomar en cuenta lo que dice la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada, habiendo dado fe de ellos por parte de la ley y por los profetas. Y entonces continúa la lectura en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Y la segunda parte de ese versículo dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y resalto la lectura de ese versículo porque en ninguna parte del mismo está hablando de elegidos o predestinados, o que Dios haya dicho que tiene gente a la cual Él ha determinado darle la salvación. Y aquí está confirmando lo que hemos venido diciendo, que establece la palabra, que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y está diciendo para todos los que creen en Él. Entonces, la posibilidad está abierta. Dios no está limitando a nadie de tener acceso a su misericordia. No está haciendo diferencia, porque termina diciendo el versículo, porque no hay diferencia. Dios no hace distinción de personas, por lo tanto Dios no tiene elegidos o predestinados para salvación. Dios no hace distinción de personas. Para Él no hay diferencia entre unos y otros, para que todos seamos o tengamos la opción de su misericordia, pero a través de la fe en Jesucristo. De otra manera nadie puede tener la salvación. Pero ¿por qué dice el versículo 22 que no hay diferencia? Porque enseguida dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Entonces, elegidos o no elegidos, todos hemos pecado. Y dice, están destituidos de la gloria de Dios. La versión Palabra de Dios para todos, en ese versículo 23, dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Pero insisto, dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sigue diciendo el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿quién pone la gracia? Es Dios. Pero dice la segunda parte de ese versículo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hace efectiva Dios la gracia para las personas? A través de la redención del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nos aplica en lo particular a cada quien? Al nosotros tener fe en esa redención. Y dice el versículo 25, a quien Dios, esto es al Señor Jesucristo, puso como propiciación por medio de la fe. Y aquí vuelve a hacer mención la palabra por medio de la fe. ¿Y de parte de quién es el tener fe? Obviamente de parte de la persona que quiere acceder a la gracia de Dios. ¿Pero la fe en qué? Dice, en su sangre. ¿De quién? En la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Para manifestar, dice la otra parte de este versículo, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué significa esto? Vamos a leer ese mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, el versículo 25 nos está diciendo que de alguna manera Dios detuvo el castigo, dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice ese mismo versículo 26 en la versión La Biblia de las Américas. Para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Y nuevamente
insiste la palabra en que debe haber fe en la persona que recibe la misericordia de parte de Dios. Versículo 28, Reina Valera 60. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mismo versículo 28, en la versión Dios habla hoy. Así llegamos a esta conclusión. Dios hace justa a la persona que tiene fe, sin exigirle el cumplimiento de lo dispuesto por la ley. Porque el ocuparse de la ley no trae la justicia a la persona. ¿Por qué? Porque también dice la palabra que si alguien quisiera ser justificado por medio de la ley, en el momento que se vuelve transgresor de cualquiera de sus mandamientos, en ese momento se hace culpable en automático de todos y por lo tanto es condenado. Entonces, como nadie puede cumplir al 100% la ley, entonces no es por medio de la ley el que alguien tenga la justicia de Dios o que Dios aplique la justificación a uno, sino es solamente a través de su gracia. Pero tiene que haber fe en la persona, en la obra redentora del Señor Jesucristo y obviamente el tener arrepentimiento de sus pecados. Entonces, en ese momento, esa persona tiene que reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que Dios le perdone sus pecados y para que reciba de Dios la vida eterna. Dice el versículo 29, versión Reina Valera 60. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ese mismo versículo 29 en la versión Dios habla hoy dice, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está, lo es también de todas las naciones. Y entonces este versículo nos está confirmando que Dios es Dios de todo el mundo. Pero solamente los que le quieren creer, los que quieren recibir su misericordia, deben tener fe en lo que establece su palabra. Entonces, es muy, muy importante que la persona tenga que creer que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados en esa cruz. Nos dice el versículo 17 y 18 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La diferencia o la distinción entre alguien que va a ser condenado y alguien que no es, ¿creíste en el Señor Jesucristo para salvación? El Señor no te condena. ¿Lo rechazaste? ¿No quieres creer en Él? La condenación está sobre ti. Dice el versículo 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo, en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice el libro de Romanos, del capítulo 10, a partir del versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto es, que Jesucristo es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios Padre le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si hoy le has creído a Dios, yo te invito a que hoy le entregues tu vida, a que hagas esta decisión. Y si tú quieres creer y quieres confiar y le vas a creer a Dios que Él te va a perdonar de tus pecados, dile esto a Dios. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Dios Todopoderoso, yo he pecado contra ti y ahora he escuchado que mis pecados me condenan a ir al infierno. Señor, yo te ruego que me perdones. Me arrepiento de mis pecados.
Yo he creído que el Señor Jesucristo vino a morir, a padecer del Calvario. De su cuerpo, mis pecados fueron puestos y por esas heridas yo soy sanado. Ese castigo que Él recibió en la cruz del Calvario, yo lo merecía y el Señor Jesucristo ocupó mi lugar. Ahora yo te ruego, Señor, que esa sangre que fue derramada de su cuerpo sea para lavar mis pecados. Yo lo creo. Creo que Él murió en la cruz pagando mis culpas, pero también creo que al tercer día el Señor Jesucristo resucitó y Él ahora está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Ahora sé que pidiéndote perdón y creyendo que Él pagó por mis pecados, yo soy perdonado y librado de esa condenación eterna. Y sé también que ahora que he sido perdonado por ti, ahora te puedo llamar Padre, porque tú me reconoces como hijo. Y reconozco que no tengo ningún mérito en esta salvación, y ahora te ruego que vengas a morar en mí, que me selles con tu Espíritu Santo y que guíes mi vida en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Te doy gracias, Señor, y te reconozco, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Ahora te doy gracias, Dios eterno, por esta gran bendición y esta misericordia que recibo de ti. En el nombre precioso de Jesucristo, mi Salvador. Amén. Si tú has tenido sinceridad en tus palabras, verdaderamente te has arrepentido de tus pecados y le has entregado tu vida a Dios, y Él ha visto la sinceridad en tus palabras y ha visto la honestidad en tu corazón, Él te ha perdonado tus pecados. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora has pasado a ser parte de la familia de Dios. Vamos a terminar este tiempo con una oración para agradecerle a Dios. Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor. Primeramente, por la riqueza de tu palabra, por la gran bendición que has traído a la vida, Señor, de las personas que han reconocido su situación espiritual y te han entregado sus vidas, Señor. Y tú has dado tu misericordia a ellos y los has hecho también hijos tuyos, hijas tuyas. Te agradecemos, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu benignidad, Señor, para estas personas, tu misericordia, vida eterna. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, habla sus vidas, dales entendimiento de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, este tiempo y te agradecemos tu bondad y te agradecemos también y te rogamos tus bendiciones para cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.